practicando una buena parte de lo que en este simulador y en este curso de Comipems estamos realizando de manera natural. Bien, vamos a iniciar hoy la sesión. La sesión anterior tuve la oportunidad de trabajar algunas cosas relacionadas con razonamiento verbal. Hoy vamos a iniciar otro tema. Nada más hago el repaso elemental que se hace en todos los casos para estar recordando un poquito de lo que hicimos la sesión anterior. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre habilidades de razonamiento verbal y un poco sobre habilidades de razonamiento matemático. Esas habilidades son indispensables para estar entrando a los demás temas en mejores condiciones. Tanto hablar de habilidades de razonamiento, tanto verbal como matemático, nos van a permitir desarrollar ciertas habilidades, como lo dice el apartado, que facilitan la comprensión y el aprovechamiento de los temas, como por ejemplo en el caso de matemáticos, de razonamiento matemático, lo que tiene que ver con matemáticas y lo que tiene que ver con física, incluso parte de lo que tiene que ver con química. Entonces, por eso es muy importante insistir, por eso es muy importante hablar, pero no es obviamente lo único que vamos a estar comentando. En el caso de razonamiento verbal, sinónimos, antónimos, antónimos, analogías y comprensión lectora son el pan nuestro de cada día. Comprensión lectora. Bien, pero como les decía, el día de hoy no vamos a estar refiriéndonos tanto a eso. Ya hemos hecho ejercicios de distintos tipos enfocados al razonamiento verbal, razonamiento matemático. Estaremos haciendo, por supuesto, muchos más. Y quiero iniciar la sesión con un tema nuevo. El tema nuevo consiste en estar hablando un poquito de historia. En el caso de historia, como ustedes saben, ahí es necesario tener una noción clara de lo que ha pasado en nuestro país, en particular historia de México, hablar de lo que tiene que ver con la parte que nos identifica como mexicanos, los sucesos que han ido marcando nuestra historia, los acontecimientos que hacen de la historia de México algo particular, exclusivo, identitario, que nos permite tener una idea clara de lo que somos como mexicanos y de lo que vale la pena tomar en cuenta. Pero esto obviamente todo tiene que ver con lo que vamos a estar trabajando de historia para responder las preguntas de Comipems. Voy a ir metiendo algunos temas. Ahorita, por ejemplo, en el caso de historia, es indispensable tener una idea clara de los momentos que están prefigurando la historia de México, pero antes hablar de la importancia de los hechos históricos. La pregunta que yo les haría es, ¿qué hace importante a un hecho o acontecimiento para considerarlo histórico? Un hecho o acontecimiento para considerarlo histórico. ¿Quién me podría decir algo de lo que ustedes piensan que tiene que ver con lo necesario para considerar algo como histórico o no histórico? ¿Qué es eso que lo hace relevante? De tal manera que podamos decir que un hecho es histórico o no es histórico. ¿De acuerdo? Alguien que me quiera empezar a comentar. A ver, aquí hay ya algunas personas conectadas. Yo le agradecería a quienes ya están participando en el curso de manera normal que me digan qué piensan que hace un hecho histórico o no histórico. Está Yasara por ahí, está Fernanda por ahí, está también Evelyn por ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué hace algo que sea histórico o no sea histórico? Algo que lo hace es algo que destaca de lo común. ¿Ok? Que destaca de lo común. Vamos a ponerlo aquí en estos términos. Eso lo dice Evelyn. Le agradezco a Evelyn su comentario. Vamos a ver qué opinan los demás. Vamos a poner este comentario como
algo que destaca de lo común. ¿Qué opinan? ¿Qué otra cosa puede hacer que un hecho sea histórico o no sea histórico? Algo que cambió el mundo por completo. Cambia al mundo o bien cambia al país o cambia el lugar donde una sociedad, donde unas personas se llevan, se desempeñan. Ok, cambia al mundo, al país o el lugar por completo. Permítame tantito, lugar por completo. O de manera determinante. Si no es por completo, las cosas ya no son iguales antes o después. Por ejemplo, alguien podrá decir, cuando llegaron los españoles a nuestro país, que conquistaron a la cultura que era la principal en México, la mexica, hicieron que el curso de la historia para lo que en ese momento era el Imperio Azteca cambiara de tal grado o tal forma que nada volviera a ser igual, ¿ok? Entonces voy a dejar que lo piensen un minuto, denme un minuto, voy a dejar que lo piensen un minuto y en un minuto les vuelvo a preguntar qué otras cosas pueden o hacen que un hecho sea histórico. Denme un minuto, por favor. Bien, luego de este minuto de reflexión, me gustaría que me compartieran qué otra cosa hace que un hecho sea histórico. Vamos con Emiliano. Emiliano ya me contestó. Evelyn también ya me dijo algo. Fernanda, ¿qué opinas? ¿Qué hace que un hecho sea histórico? Ser relevante. Ok, sea relevante a grado que sea relevante al grado que qué. Porque bueno, hay muchos hechos relevantes. Yo te puedo decir un hecho relevante. Ayer, desafortunadamente, fallecieron 2 personas cuando iban caminando hacia su casa después de estar en un concierto de Zoe. Se fueron por una coladera que estaba destapado. Es una situación extremadamente relevante, muy complicada, muy compleja, trágica, podríamos incluso decir. Es un hecho relevante, muy relevante. Sin embargo, muy probablemente eso no sea un hecho histórico. Tiene que ser relevante, pero tiene que ser relevante para quién o para quiénes o en qué grado o de qué manera. ¿Qué opinas, Fer? Sea relevante para... Sí, Evelyn. Ser relevante para socialmente. Para la sociedad. Perfecto, sí, ¿no? para la sociedad, muy bien. Para la sociedad. Y para que algo sea relevante para la sociedad, tiene que ocurrir algo muy importante. O que transgreda o que afecte valores sociales, valores públicos importantes para la sociedad. ¿Ok? Eso ya en sí mismo lo hace un hecho público, un hecho relevante, un hecho determinante, pero evidentemente necesita que ese evento y esa afectación dure en el tiempo o signifique algo permanente en el tiempo, de tal forma que represente algún tipo de enseñanza, algún tipo de lección, algún tipo de reflexión social
que nos permita mantenerlo siempre presente. Ok, entonces estamos hablando de que son hechos relevantes que tienen que afectar o que afectan a la sociedad, y esos son, desde luego, algunos elementos para considerar un hecho histórico. ¿Cuáles pueden ser estos hechos históricos generalmente presentes o de los que nosotros vamos a analizar? Bueno, tienen que ver con los hechos que, por ejemplo, como bien decían, ayuden a entender la forma en cómo se organiza una sociedad. La forma como se organiza una sociedad. ¿Por qué nosotros votamos por un presidente y no votamos por un parlamento como se hace en otros países? Ah, bueno, eso tiene una razón y tiene un sentido, tiene una explicación. Esa explicación es la que nos interesa analizar y la que nos interesa comprender para poder saber en dónde estamos parados. También los vamos a encontrar en esas luchas sociales, tanto por el poder o luchas sociales en defensa de los derechos de las personas. Lo vamos a encontrar también en aquellos acontecimientos trágicos o felices que le dan identidad a un pueblo. Y cuando pienso en esto, cuando digo esto, o a una nación, me imagino, pues por ejemplo, alguien me dirá, el momento en que alcanzamos la independencia, es un hecho aparentemente feliz, que constituyó todo un logro para muchas personas que buscaban o que pelearon o dieron su vida incluso por alcanzar la independencia de México respecto a España. Otro hecho feliz podría ser para todo un pueblo, pues a lo mejor cuando tuvimos el primer mundial en nuestro país en 1970. Es un hecho histórico porque afecta a todo el país, lo hace sentir orgulloso, lo hace sentir parte de una comunidad internacional y encabezando un evento tan importante como el Mundial, por supuesto que es algo importante. Un hecho trágico puede ser, por ejemplo, la incluso llamada decena trágica. ¿Alguien de ustedes podría decirme algo de qué, o qué fue la decena trágica? ¿Se acuerdan qué fue la decena trágica? ¿O a qué se le llama decena trágica? Ok, lo estaremos comentando en un momento. Puede ser también la pérdida del territorio de nuestro país, pérdida de territorio que tuvimos en múltiples ocasiones, principalmente con Estados Unidos. La matanza de Tlatelolco. Ah, correcto. Habíamos comentado eso, incluso lo recordará Emiliano, lo comentamos en clase, un evento muy trágico, matanza de Tlatelolco. Más recientemente, Tlatelolco. Más recientemente, también vivimos una tragedia en nuestro país que fue la muerte de 43 estudiantes, la desaparición y muy probablemente muerte. Al parecer eso ya está también documentado, de estudiantes de la normal en Guerrero, de una normal en Guerrero, que fallecieron, fueron secuestrados, torturados y muertos por crimen organizado, y ahora sabemos también por muy probablemente elementos del ejército. Y eso tristemente pues enluta a un país, le da una característica distinta, una forma de entender las cosas de manera diferente. Después de esos acontecimientos, la vida en un país no vuelve a ser la misma, no vuelve a ser igual. Y evidentemente todos esos son acontecimientos que hay que analizar, que hay que estudiar, porque son enseñanzas, lecciones, aprendizaje que deberíamos de tener bien presente
cuando seguimos nuestra vida como nación. Desafortunadamente, muchos de ellos se nos olvidan, y así como hubo una escena trágica en donde un presidente fue obligado a renunciar y asesinado junto con su vicepresidente, después de eso tuvimos otros acontecimientos tristísimos durante la revolución y posteriormente que han, desde luego, afectado la vida de nuestro país. Ok, estos son los hechos que vamos a estar analizando. Y les voy a poner, para que no se empiecen a aburrir, les voy a poner una guía de las que vamos a estar trabajando, que es la guía de historia. Y esta guía de historia, que ahorita la van a ver ustedes, ya vamos a empezar a hacer de una vez algunos cuantos ejercicios, tiene el propósito de que ustedes vayan trabajando estas preguntas como una práctica para estar realizando su examen. Tenemos este formato de guía impresa, que ustedes en su momento en alguna clase ya presencial o en línea van a estar revisando. Los que están en el programa en línea van a estar contando con estas guías que se las vamos a estar enviando. Esta es una de ellas tan solo, es guía de historia, pero tenemos guía de cada una de las 12 materias que van ustedes a estar trabajando tanto en su examen de Comipems o en su examen de universidad. Hay personas que están interesadas en cursar el examen de universidad. Nosotros en las clases en línea reunimos a personas que están tanto preparándose para la universidad como preparándose para entrar a preparatoria por una razón. La primera de ellas es porque nos permite llegar a ustedes de una manera mucho más sencilla a un costo demasiado accesible. Y la segunda, y muy importante, es porque nos permite ir calentando motores, ir viendo y recordando las materias, tanto para las personas que están en secundaria como para las personas que están en preparatoria, de una manera sencilla y accesible, aunque en el caso de universidad, después tendremos, además de esta clase, tendremos otra clase un poco más de tiempo para estar profundizando en cada uno de los temas. Así que si nosotros, por ejemplo, aquí preguntamos, elige los años correctos del horizonte preclásico, clásico y posclásico, a lo mejor en universidad también vamos a estarles preguntando o les vamos a estar solicitando que nos estén, además de eso que les pregunté, que también nos respondan cuáles son las características de cada uno de esos periodos y cuáles serían las culturas más representativas de cada uno de los periodos o de los horizontes preclásico, clásico y posclásico. Entonces, ¿quién me podría responder esta primera pregunta? Elige los años correctos de los horizontes preclásico, clásico y posclásico. ¿Quién podría decirme de esos años que ahí aparecen cuál sería la opción más cercana? No necesariamente la exacta, sino la más cercana. ¿Qué opinan? El inciso A. A, preclásico 500 años antes de Cristo al 200 después de Cristo. Clásico del 300 antes de Cristo al 5000 después de Cristo. Y el posclásico 7000 después de Cristo a 1400. Bueno, ahí tenemos obviamente una inconsistencia en esa opción. Si fuera la opción A, habría una inconsistencia porque del 3000 antes de Cristo al 5000 después de Cristo todavía no llegamos. Estamos en el 2022 después de Cristo. Entonces, esa opción tendríamos que estarla eliminando. Por ejemplo, la opción del preclásico 2500 al 200 antes de Cristo, el clásico del 200 antes de Cristo a 900 después de Cristo, posclásico del 900 después de Cristo a 1300 después de Cristo. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven esa opción? Pareciera factible, ¿no? Pareciera como un poquito más cercana, más adecuada. Bueno, ese tipo de preguntas son precisamente las que vamos a estar respondiendo. Regreso a la hoja del pizarrón. Voy a hacer algunas anotaciones para que ustedes tengan como una referencia importante respecto a esa pregunta y a otras muchas más. En el caso de historia, por ejemplo, la dinámica de las clases es, vamos a ir exponiendo algún tema de manera sencilla. Primero decirles que en el caso de historia, hay momentos en los que se estudia o se divide la historia de México. Y la manera en que se divide esos momentos tiene una lógica muy sencilla. Es tratar de homologar o identificar aspectos comunes en cada uno de esos momentos. En el caso de la historia de México, por ejemplo,
el primer gran momento, y ahí ya les voy a pedir que empiecen a tomar nota, el primer gran momento tiene que ver precisamente con México prehispánico. Y México prehispánico es un momento, una etapa de la historia de nuestro país que va desde el inicio de las primeras civilizaciones en el año 2500 antes de Cristo o 3000 años antes de Cristo. Ahí hay diferencias, desde luego, entre los historiadores. Algunos señalan el 3000 antes de Cristo, otros señalan el 2500 antes de Cristo. Nosotros, por facilidad, vamos a utilizar el 2500 antes de Cristo como el primer momento en el que se inicia o arranca esta etapa de México prehispánico. Desde luego, son periodos de tiempo muy largos. No se puede hablar de un año exacto con mucha precisión. Pero a partir de 2500 años antes de Cristo tenemos vestigios, tenemos restos arqueológicos, tenemos cosas que nos permiten pensar que la primera civilización es la civilización que también es llamada la cultura madre, y que ustedes me van a decir cuál es. ¿Cuál es esa civilización? La primera civilización ¿La que... Olmeca? ¿Cuál? ¿La Olmeca? Correcto. La cultura olmeca. Esa cultura olmeca, o también llamada cultura madre o civilización madre, es de la que tenemos primeros elementos de ese periodo particular. Con ella se inicia lo que se conoce como el preclásico, el periodo preclásico. ¿Ok? Y la historia de, en este caso, de México prehispánico se divide en preclásico, clásico y posclásico. En cada uno de esos momentos hay una cultura o unas culturas predominantes, que en el primer caso, en el preclásico, es la cultura olmeca, en el segundo es la cultura teotihuacana, y en el tercero es la cultura mexica. ¿Ok? No fueron las únicas culturas, pero fueron las más representativas y las que predominaron durante todos estos momentos tan relevantes de la historia de nuestro país. En todo este periodo, principalmente a partir del preclásico tardío, de un poquito ya al final del preclásico, está la cultura maya. No es la cultura, obviamente, que fue la más importante, es una de las más importantes, una cultura muy bonita, muy rica en cuanto a conocimientos, en cuanto a aportaciones históricas, en cuanto a características relevantes, pero no fue, obviamente, la más importante, fue una de las más importantes, y la cultura maya está desde el preclásico hasta el posclásico. De hecho, los mayas fueron los últimos que se rindieron a la cultura, a la conquista española. Entonces, estos mayas llegaron desde el preclásico hasta la conquista. Bien, muy importante respecto a esto es que aprendamos a identificar cuáles son algunas de las características más relevantes de los momentos que componen la historia de nuestro país, en particular de este momento que estamos analizando, que es la parte prehispánica o México prehispánico. ¿Por qué se le llama prehispánico? ¿Quién me dice por qué se le llama prehispánico? ¿Quién me dice por qué se le llama preclásico? Prehispánico, perdón. Prehispánico es porque era antes de que llegaran los españoles. 60 más 41. Correcto, porque era antes de que llegaran los españoles. Por esa sencilla razón es prehispánico. Bien, ahora, en cuanto a los años que decíamos, la primer gran información que vamos a estar señalando aquí es los años que abarcaron estos horizontes. En el primer caso del preclásico va desde el año 2500 antes de Cristo hasta el
200 después de Cristo. Posteriormente, el periodo clásico lo podemos ubicar más o menos a partir del año 200 después de Cristo hasta el 650. Algunos historiadores marcan ese como primer año, pero otros lo marcan especialmente hasta el 900 después de Cristo. Entonces, del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, podemos situar el preclásico, que es donde, entre otras culturas, la olmeca tuvieron su esplendor. Y ahorita vamos a comentar algunas de las características de estas culturas. Pero del posclásico inicia en el 900 después de Cristo, aproximadamente, como un periodo, y termina hasta 1521 después de Cristo con la conquista española. Incluso podríamos ponerle 1519. Es común utilizar los periodos de años antes de que esté propiamente concluyendo el periodo como tal, pero dando pie a que incluyamos el año con el que empieza el siguiente periodo. Y el siguiente periodo de 1519 inicia ya la conquista. Recuerden que los españoles, en particular Hernán Cortés, llega a México, toca tierras mexicanas por Tabasco en el año de 1519. Ok, entonces, esos son tres momentos importantes de México prehispánico. Esos tres momentos importantes de México prehispánico están caracterizados por la presencia de culturas que tienen una serie de características muy relevantes. ¿Cuáles son esas características muy relevantes? Me voy muy rápido porque recuerden que este ejercicio que estamos haciendo es muy práctico. Es muy práctico y tratamos de estar resolviendo ejercicios en el mismo momento en el que vamos viendo algunas cosas. Presencia de culturas politeístas. ¿Qué significa que sean politeístas? Que creen en muchos dioses. ¿Qué otra cosa importante? Teocráticas. ¿Qué significa que sean teocráticas? ¿Que creen en un solo Dios? No, teocráticas no es que crean en un solo Dios, porque de hecho ellos creían en muchos dioses, sino que su estado es un estado que al mismo tiempo de que el que lo encabeza es la cabeza del estado, es también la cabeza de sus religiones, de su concepción de el universo y de la religión. Entonces son, al mismo tiempo que son cabezas de estado, también son sacerdotes. ¿Ok? También son culturas agrícolas. ¿Qué es que sean agrícolas? Bueno, que tienen la agricultura como una de sus principales actividades. Artesanales. Ya desde entonces empiezan a utilizar una buena cantidad de instrumentos artesanales para estar, entre otras cosas, elaborando utensilios, elaborando armas, elaborando objetos que van a ser para sus usos personales. Ok, entonces estas culturas son politeístas, teocráticas, agrícolas y artesanales. Desde luego vamos a decir muchísimas cosas de estas culturas, es importante decirlo, es importante también entrar un poquito más a detalle en cada una de ellas, pero lo inicial, como una primera parte del primer momento, es que ustedes entiendan que estamos hablando de México prehispánico, que son tres horizontes, tres momentos específicos en los que se divide México prehispánico, que hay tres culturas de entrada con la malla 4, que son las más predominantes, que cada una de ellas tuvo sus aportaciones importantes, relevantes, que hay objetos arqueológicos que cada una de ellas también le deja a la humanidad. Por ejemplo, la cultura olmeca le deja sus cabezas colosales, que estaremos ya viendo también de manera física. Seguramente ustedes ya saben qué son las cabezas colosales.
La cultura teotihuacana le deja a uno sus pirámides, las pirámides que tardaron cientos de años en construirse, y la cultura mexica, que le puse mexicana, pero es cultura mexica. Esta cultura mexica, por supuesto, en el centro de nuestro país, en la capital de nuestro país, le deja una zona arqueológica, le deja el calendario solar, por ejemplo, calendario solar, le deja ese enorme territorio que fue la Gran Tenochtitlan y que hoy es la Ciudad de México, y le deja toda una serie de enseñanzas importantes, de productos que se desarrollaron, que después se fueron extendiendo incluso a otras partes del mundo, como el chocolate, como el cacao, como una buena cantidad de cosas que estas culturas le legaron al mundo. No se trata de ser exhaustivos en este primer momento, sino solamente de tener una idea clara de cuáles son los momentos y las etapas que están componiendo a nuestra historia, a la historia de nuestro país en ese primer momento. El segundo momento es muy importante y tiene que ver con la conquista. ¿Quién me puede decir algo que haya escuchado o que sepa de la conquista? ¿A qué se refiere este periodo? Conquista. ¿Nadie? Conquista a la 1, conquista a las 2, conquista a las 3. O sea, ¿qué es la conquista? ¿Perdón? ¿La conquista qué es? ¿Sí? ¿Qué es la conquista? Ah, cuando los españoles llegan bueno, al continente ¿Correcto? y empiezan a quitarles todos sus tesoros bueno, se aprovechan, los empiezan a esclavizar y poco a poco tomando terreno para finalmente conquistar todo el bueno, todo el país. De acuerdo, la conquista es un periodo que va de 1519 a 1521, es un periodo relativamente corto y que establece la forma en que los españoles en particular, comandados por Hernán Cortés o conducidos por Hernán Cortés, realizan lo necesario para dominar, para controlar, para someter al imperio más poderoso que existía en ese momento en toda la región mesoamericana, particular a los mexicas, que también se les conoce como aztecas o los de la región de Aztlán, mexicas, aztecas o de la región de Aztlán. ¿Ok? Esta cultura había logrado someter a prácticamente todos los pueblos alrededor, estaban bajo su dominio y era una gran sociedad organizada, con muchas riquezas, construida sobre un gran lago, con comercio, con clases sociales, con escuelas, todo lo que se tenía en algunas ciudades modernas de aquel momento se tenía también en la ciudad de Tenochtitlan. Esta ciudad, como comento, llamada Tenochtitlan, era una de las grandes obsesiones de Hernán Cortés. Había escuchado él en algún momento que existía la ciudad. Por eso Hernán Cortés, estando en Cuba, bajo las órdenes de Diego de Velázquez, de pronto un día decide venirse a México, encantado o fascinado por lo que había escuchado que había acá en este país. Huye Hernán Cortés con hombres y con embarcaciones y llega a Tabasco. Y ahí en Tabasco ocurre la primer gran batalla, que fue la batalla de Centla. Evidentemente, las personas que estaban en Tabasco, parte de la cultura
que venía de la cultura olmeca, porque recuerden que los olmecas se ubicaron en la zona de Tabasco y Veracruz, reciben a los españoles de manera hostil, pelean con ellos, esta batalla llamada Batalla de Centla, obviamente la gana Hernán Cortés, y en ese momento logran algo muy relevante, que los pueblos a los que vencen los reciban y los acojan de manera ya mucho más con temores, por supuesto, pero mucho más amigables. Le regalan algunas mujeres, algunas doncellas, y entre esas mujeres o doncellas está una personalidad muy importante. ¿Quién me dice cuál es esa personalidad importante que le regalan a Hernán Cortés? ¿La Malinche? La Malinche, correcto. Le regalan a la Malinche. Algunos dicen que la Malinche fue malinchista, de ahí viene la palabra de malinchismo, es decir, que traicionó, pero lo cierto es que la Malinche era una jovencita de 16 años, de 14 años, 14 o 16 ¿no? años, ¿perdón? Que lo único que tenía era ser muy inteligente, hablaba varias lenguas y rápidamente aprendió a hablar el español. Al ser inteligente y al hablar el español y al hablar otras lenguas, fue de suma importancia para Cortés porque le sirvió como intérprete. ¿Qué es alguien que es intérprete? La que le ayuda a comunicarse con otras personas. Si los españoles ya iban a algún lugar, la Malinche iba por delante. Y al ver que era alguien como ellos, ya dejaban de ser hostiles. Y empezaba a platicar Hernán Cortés con ellos, teniendo a la Malinche como intérprete, y hacía política, hacía diplomacia. Ya no era necesario pelear con las culturas a las que iba conociendo. Esa fue la gran relevancia de la Malinche, el que les facilitó y les simplificó el poder llegar a Hernán Cortés, a su gran objetivo, que como ustedes ya saben, era Tenochtitlan. Y eso es parte de lo importante que tenemos que también comentar. Cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlan, se encuentra un Moctezuma desconfiado, pero ya enterado de que venía Hernán Cortés. El problema de Moctezuma es que tenía la duda de si no sabía si Hernán Cortés era el mismísimo dios Quetzalcóatl, que había, según la historia que ellos conocían, que había dicho que iba a regresar, Quetzalcóatl. Entonces confundieron o pensaron en algún momento que podría tratarse de Quetzalcóatl y por eso también no fueron hostiles. A pesar de que algunos de ellos querían que fueran hostiles, entre ellos Cuitláhuac, que era hermano de Moctezuma, quería que fueran hostiles con Hernán Cortés. Eso es parte de algo que vamos a estar analizando con videos y con algunas herramientas importantes para estar tratando de estar documentando todo esto que comento en este momento. Mucho de lo que estoy comentando, por supuesto, yo tuve que estarlo y todos nosotros en algún momento lo tuvimos que estar conociendo, lo tuvimos que estar estudiando y es parte de lo que ahorita conviene estar discutiendo. Tomen nota de lo que está en el pizarrón, tomen nota de lo que estoy escribiendo. Por el momento, hasta ahorita solamente he comentado dos momentos. El primer momento, México prehispánico, que dividimos en tres partes y que está representado por la cultura olmeca en el horizonte preclásico, por la teotihuacana en el clásico y por la mexica en el posclásico. Estas culturas tenían distintas características que las hacían parecidas o las hacen parecidas en el estudio, hasta la etapa que es diferente y que tiene que ver con la conquista. Es el choque de dos culturas, el encuentro de dos culturas muy diferentes y que van a tener una consecuencia terrible en aquel momento porque hubo grandes batallas, grandes eventos violentos, masacres, muertes, para lograr lo que Hernán Cortés al final quería, era dominar ese territorio que había conocido, la Gran Tenochtitlan. Bien, vamos a regresar a nuestro cuestionario. Les voy a compartir la pantalla del cuestionario y les voy a preguntar entonces, de estas fechas, ¿cuáles son las fechas más parecidas o las más cercanas a lo que estamos comentando? ¿Quién me puede decir, a partir de lo que comentamos, de lo que dijimos,
¿cuáles serían las fechas más cercanas a lo que comentamos a partir de hace un momento que tuvimos oportunidad de registrar o escribir las fechas de los momentos en que se divide ese periodo histórico tan importante que es la México prehispánico? Bien, voy a ponerlo otra vez en pantalla. Aquí tuve que hacer una corrección porque había un pequeño detalle. Ya está. Díganme ustedes cuáles son las fechas que se acercan más a lo correcto según lo que comentamos. La B. La B, dice Evelyn que es la B. Y en efecto, la fecha más cercana a lo que comentamos es la fecha o las fechas que están ahí señaladas con el inciso B, que es preclásico. Va de ni más ni menos que de 2500 a 200 después de Cristo. El clásico va de 200 después de Cristo a 900 después de Cristo. Y el posclásico, que va de 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. ¿Por qué 1521? Porque es el momento en el que termina la cultura mexica por sucumbir ante los españoles. Incluso aquí le podemos poner, en lugar de 1521, vamos a ponerle 1519, porque 1519 es la fecha en la que llegan los españoles. Entonces, se acostumbra en el momento de estar separando los periodos de tiempo en concluir un periodo cuando empieza otro, aunque al final sepamos con toda certeza que todavía no concluye al 100%, ponemos el año en el que empieza otro momento. Bien, segunda pregunta, ¿de qué otra manera es llamada la cultura olmeca? ¿Quién me dice? Cultura madre. Correcto, cultura madre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí les agradezco su participación. Cultura madre. ¿En qué región se ubicaba Teotihuacán? En el altiplano, ¿no? Correcto, en el altiplano. El altiplano no es otra cosa que lo que hoy conocemos como el centro de nuestro país. El altiplano mexicano no es otra cosa más que el centro de nuestro país. Los zapotecos, ¿en qué región se ubicaban? Ahí ya obviamente vamos a tener que ir haciendo referencia de las principales culturas en qué lugar se ubicaban. Yo les voy a quedar con la respuesta. Ellos se ubicaban en todo el Golfo de México. ¿Quiénes eran los zapotecos? Perdón, vamos a verificar. Zapotecos, mixtecos, totonacas, toltecos, zapotecos. Vamos a poner Golfo de México, que tiene que ver con... Ay, buen punto. Tenemos que verificarlo. Vamos a verificarlo y me da la pausa por si tienen duda. Imagínense que ustedes están respondiendo, como en este caso estoy respondiendo yo, y que de pronto les surge una duda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para poder resolver nuestras dudas? Bueno, pues les voy a desplegar algo de lo que tenemos y vamos a estar utilizando y que no es otra cosa más que algunos apoyos, como por ejemplo, videos de la historia de nuestro país. Les voy a proyectar un video rápidamente en donde vamos a estar identificando cuáles son las regiones en las que se ubican o en las que se encuentran las principales culturas de nuestro país. Bien, entonces vamos a desplegarlo. Lo voy a desplegar y se los voy a proyectar. Ok, vamos a proyectar el video. New share. ¿Dónde estás, videito? Aquí está. Ok. ¿Me pueden decir si ya se alcanza a ver algo del despliegue del video? Estas son las culturas prehispánicas más importantes de México, al sur del país, cerca del Golfo de México. Ok, ¿sí lo ven? ¿Lo están escuchando? ¿Lo están viendo? De acuerdo. En lo que hoy conocemos como Veracruz. Sí, se ve.
en el periodo preclásico que comprende desde los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Durante su época, rendían cultos a las montañas, cuevas y a la serpiente emplumada, al igual que al jaguar. Fueron grandes comerciantes y artesanos. Actualmente se han encontrado 17 cabezas olmecas que sobrevivieron al paso del tiempo y son prueba de su ardua labor artística. Son conocidos como la cultura madre, pues los registros les adjudican las primeras apariciones del calendario, la escritura y epigrafía en la región. Crearon esculturas, estelas y centros ceremoniales, de los que destacan la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su nombre proviene del náhuatl, que significa habitantes de la región Ule. Mayas. Los mayas se ubicaron en el sur del país y en Centroamérica desde el periodo clásico entre los años 300 a 950 después de Cristo. Su organización territorial y política se asemeja bastante a un país actual, pues su modelo se desarrollaba bajo la idea de ciudades-estados. Fueron de las pocas civilizaciones de la humanidad que descubrieron el cero, por lo que se les considera como grandes matemáticos. Sus conocimientos también abarcaban la agricultura, la astronomía, la escritura, el arte, la arquitectura y su comprensión de la ecología. Fueron de las primeras culturas en realizarse perforaciones y tatuajes en el cuerpo. En sus centros se encontró información importante sobre deidades como Chac, Kukulcán e Itzamná. Realizaron además pinturas al fresco que eran grandes por su literatura. Construyeron pirámides, edificios y palacios. Sus principales centros fueron Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Cabá. Toltecas. Los toltecas se asentaron en el norte de la Ciudad de México, en el espacio que hoy ocupa el estado de Hidalgo, durante el periodo posclásico, es decir, entre los años 900 a 1521 después de Cristo. De hecho, en Tula se encuentra el centro más famoso de la cultura tolteca, llamado Tolan-Xicocotitlán, donde puedes encontrar estatuas de piedra que reciben el nombre de Atlantes. Su nombre significa maestros constructores en náhuatl. Los toltecas fueron grandes artesanos, agricultores, arquitectos, astrónomos y comerciantes. Además, según investigaciones, su linaje se consideraba de respeto y autoridad. Descubrieron el amaranto y su influencia se dejó sentir en toda Mesoamérica, ya que era fácil de cultivar y distribuir. Teotihuacanos. Ok, eso es un ejemplo tan solo de algunas de las culturas. Este video, desde luego que cuando lo estemos ya analizando a detalle, cuando ya estemos entrando a la solución completa de toda la guía, lo vamos a estar proyectando. En el caso de la pregunta que nos están haciendo son de los zapotecos o la cultura zapoteca. La cultura zapoteca se desarrolló principalmente en el estado de Oaxaca, pero también tenía una presencia en el estado de Veracruz. Por eso es de que hay una confusión cuando vemos aquí las preguntas. La pregunta es Golfo de México. Cuando hablamos de Golfo de México, estamos hablando precisamente de Veracruz y de Tamaulipas. Y evidentemente, Veracruz, Tamaulipas, incluso Tabasco, evidentemente. Tabasco, Tamaulipas. Es factible pensar que los zapotecas también estuvieron presentes en esa región, pero la inmensa mayoría de los zapotecas o zapotecos estuvieron en Oaxaca. Es importante, por supuesto, entrar a detalle. Parte de las preguntas que pudieran estarse realizando, tanto en el examen de ingreso a universidad o ingreso a preparatoria, tiene que ver con características de estas culturas, las más importantes, incluso en qué momento los zapotecas están ubicados en el clásico, en el periodo del 200 a 900 después de Cristo. Entonces vamos a ponerle los zapotecos, además de esta respuesta que estamos haciendo de que estuvieron en Oaxaca, vamos a poner que estuvieron en el clásico. Es decir, estuvieron ubicados en los años del 200 a 900 después de Cristo. ¿Ok? Es una cultura muy relevante con una serie de aportaciones y de restos arqueológicos, de elementos históricos relevantes, junto con la teotihuacana, que estuvieron conviviendo más o menos en el mismo periodo de 200 a 900 después de Cristo. Bien, luego viene otra pregunta que yo les diría o les preguntaría. Selecciona dos centros ceremoniales importantes de la cultura mixteca. ¿Quién me podría decir algo sobre esos centros ceremoniales de la cultura mixteca?
¿Ok? Cultura mixteca. ¿Dónde les suena? ¿Dónde piensan que pudo haberse dado? ¿Dónde piensan que pudo haberse asentado? De entrada, la cultura mixteca, al igual que la zapoteca, tiene también uno de sus principales puntos de desarrollo en el estado de Oaxaca, pero también estuvieron en Puebla y en Guerrero. Vamos a poner esos tres estados: Oaxaca, Puebla y Guerrero. Con base en esos tres estados, podríamos a lo mejor pensar cuáles fueron algunos de sus principales centros ceremoniales. A lo mejor alguna de esas ciudades les suena. ¿Puede ser Monte Albán? Puede ser Monte Albán, sí, correcto. Puede ser Monte Albán. ¿Quién más me podría decir que otro espacio o centro ceremonial es relevante en la San cultura Lorenzo. mixteca? ¿Perdón? ¿En qué cultura? La mixteca. Ah, la mixteca. La venta. La venta. Ok, por ejemplo, la persona que me dijo Monte Albán, aquí, por ejemplo, no aparece Monte Albán, ¿no? Monte Albán, desde luego, puede ser una alternativa si es que viniera incluso como alternativa, pero aquí no aparece como alternativa. Entonces, aparece, como comenta nuestro compañero, La Venta y San Lorenzo, y aparece Cholula y Sachila, Tajín y Zempoala, y Tula y Pátzcuaro. ¿Cuál les suena más familiar? Si es que hay alguno que les suene familiares. Monte Albán. Monte Albán. Monte Albán es un centro ceremonial muy importante, pero desafortunadamente no aparece aquí. O sea, aparece, bueno, no sé si lo estén viendo. Vamos a ver si lo están viendo. No sé si lo están viendo. Vamos a ponerlo aquí. De estas opciones que aparecen, ¿cuál creen que sea la correcta? Monte Albán, insisto que es una opción importante que podría incluso llegar a ser la respuesta, una de las respuestas correctas, pero sucede que no aparece en las opciones. Y aparecen en cambio otros centros ceremoniales que desde luego podrían estar siendo referencias. Ok, entonces, Monte Albán es un hecho que sí es un centro ceremonial o un centro arqueológico de la cultura mixteca. De entrada vamos a poner porque podría ser que en algún momento nos lo preguntaran como Monte Albán en lugar de las otras opciones. Pero además de Monte Albán, también hay otros centros ceremoniales que están siendo representativos de esta cultura tan importante que, como comentamos, se ubicó en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. ¿Cuáles son esos centros ceremoniales que, al igual que Monte Albán, son característicos de la cultura mixteca? Serían Cholula y Sachila. Cholula y Sachila, ¿ok? ¿Qué opinan? Cholula y Sachila. Suena Cholula como algo importante porque Cholula, como ustedes saben, es un
municipio, un lugar que está ubicado en el estado de Puebla, ¿de acuerdo? Podría por ese lado ser Cholula. ¿No la respuesta de ahí sería la A de San Lorenzo y La Venta? Correcto, esa es la respuesta correcta. San Lorenzo y La Venta. Vamos a subrayarla. Quizá no estamos en este momento muy familiarizados con todos estos centros ceremoniales, ubicaciones, lugares, fechas, nombres, etcétera, pero precisamente es parte de lo que vamos a estar desarrollando, ¿de acuerdo? Sachila y Cholula, por ejemplo, Sachila es más un lugar, un centro ceremonial de los zapotecos, ¿ok? De los zapotecos. Tula, por ejemplo, es más de los toltecas, que en algún sentido nos hablaron en el video. Pátzcuaro es de los purépechas. Pero San Lorenzo y La Venta son de la cultura olmeca, ¿no? San Lorenzo y La Venta, pero recuerda que la cultura olmeca es la cultura madre y tuvo sus ramificaciones hacia muchas otras culturas. Incluso Monte Albán también es una ciudad que teniendo origen o teniendo cercanía con los mixtecas, fue también, sobrevivió hasta los mexicas. Es ahí un poquito una parte interesante que necesitamos y la vamos a estar desde luego desarrollando. La cultura olmeca es la cultura madre, pero a partir de esa cultura olmeca, estos centros ceremoniales sobrevivieron y se fortalecieron en algunos de esos lugares. En el caso de esta pregunta, los centros a los que nos estamos refiriendo para la cultura mixteca serán San Lorenzo y La Venta. Bien, tenemos desde luego otras preguntas, como por ejemplo esta: elige las manifestaciones culturales de la cultura totonaca. Y la cultura totonaca venía en el video que vimos anteriormente. Díganme ustedes de la cultura totonaca, si es que tuvieron oportunidad de escuchar parte de la cultura totonaca. Vamos a hablar un poquito de ella. Se ubicó en Veracruz, los totonacas, en Veracruz, y ellos fueron los que por primera ocasión sembraron la vainilla. Hasta la fecha sigue siendo una de sus principales aportaciones, ¿no? La vainilla que no solo se conoce ya aquí en nuestro país, sino se conoce en todo el mundo. Cultura totonaca, Veracruz. ¿Cuál de esas les suena? Manifestaciones culturales de la cultura totonaca. Escultura de las caritas sonrientes, y rito de los voladores, mito de Quetzalcóatl y cabezas colosales. Bueno, aquí, por ejemplo, ya cuando mencionamos las cabezas colosales, tenemos una manera de saber que esta es incorrecta, porque si ustedes recuerdan, las cabezas colosales son de la cultura olmeca, como una de sus principales aportaciones a la humanidad. Es la A, ¿no? Correcto. Es la respuesta por las caritas sonrientes, ¿no? Correcto, las caritas sonrientes y el rito de los voladores. Si ustedes recuerdan el rito de los voladores de Papantla, ¿no? Papantla es una ciudad del estado de Veracruz y está como una de las principales aportaciones que ellos hacen desde el punto de vista cultural a México, porque todo mundo ha visto volar a estos voladores de Papantla. Sí los conocen, ¿no? ¿Sí los han visto o no? Sí. De acuerdo. Bien. El centro más importante de los toltecas. ¿Quiénes fueron los toltecas? ¿En dónde se ubicaron los toltecas? Los toltecas se ubicaron en Tula. Es Tula, correcto, es Tula.
Los toltecas se ubicaron en Hidalgo, lo que hoy se conoce como el estado de Hidalgo, y también en alguna parte del estado de México. Ahora, estos toltecas, una de sus principales aportaciones son los famosos atlantes. ¿Saben qué son los atlantes? Atlantes. Fueron esculturas en piedra creadas de parte de ellos de manera vertical, que son grandes, que tienen sus caritas ahí de representando a grandes personas o a grandes deidades, y están en el centro ceremonial de Tula. Estos atlantes son una de las principales aportaciones de los toltecas. Desde luego, no es lo único que podemos decir de cada una de estas culturas, pero sí lo necesario que ustedes necesitan saber y desde luego repasar para efecto de estar aplicando su examen en algún momento. Luego viene un ejercicio bien interesante. Dice, relaciona las culturas mesoamericanas con los estados donde se asentaron. Estas culturas mesoamericanas están escritas y algunas de ellas son las que ya comentamos. Zapotecas, por ejemplo. Si habláramos de los zapotecas, es algo ya repetitivo. ¿En dónde se ubicaron los zapotecas? Lo dijimos hace un momento. Los zapotecas, voy a pasarme ahí donde estaban los zapotecas, se ubicaron en Veracruz, perdón, eso es del Golfo de México. Los zapotecas se ubicaron en Oaxaca principalmente. ¿Ok? Zapotecas, Oaxaca. Zapotecas. Mexicas. ¿En dónde se ubicaron los mexicas? ¿Quién me dice dónde se ubicaron los mexicas? A la 1. ¿Quién me dice a las 2? ¿Quién me dice a las En 2? occidental de Oaxaca y parte de Guerrero y Puebla. ¿Los mexicas? No, los mexicas son precisamente los... Nayarit. No, los mexicas no. Mexicas, recuerden, los mexicas, nosotros somos descendientes directos de los mexicas. Estábamos en el... Lago del... Morelos. Morelos, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México. Lo importante, la palabra clave de los mexicas es la Ciudad de México. Porque los mexicas son los que estaban bajo el control de la ciudad de Tenochtitlan a la llegada de Hernán Cortés. Recuerden, es la cultura que dominó todo el centro y prácticamente la mayor parte del territorio que hoy se conoce como México. Tenían una buena cantidad de culturas bajo su dominio y su control, los mexicas. Aquí, por ejemplo, ustedes ya con el hecho de relacionar los mexicas con Morelos, Puebla, Hidalgo, muy probablemente ya tengan la respuesta. Entonces, ese es un tip que les doy. Váyanse a alguna cosa que conozcan. Si ya vieron que la 2 es la E, ya nada más verifiquen las demás y al verificarlas van a poderse dar cuenta que esa es la respuesta correcta. Por ejemplo, 1, zapotecas, es D. Habíamos dicho que los zapotecas estuvieron en el estado de Oaxaca. Principalmente en el estado de Oaxaca, zapotecas. Después, 3A, olmecas. Habíamos dicho que los olmecas, ¿en dónde estuvieron? Olmecas estuvieron en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Olmecas, la cultura madre. Posteriormente, mayas. Mayas, aquí dice 4B. Vamos a ver 4B con qué quedaría. Mayas, 4B. Yucatán, Campeche y Quintana Roo, correcto. Es la zona del sureste de nuestro país. Y finalmente, los purépechas. Los purépechas, que son principalmente de Michoacán. Vamos a señalar y encontrar Michoacán, entonces justamente es lo que aparece ahí. La opción correcta, por lo tanto, es la opción B. Bien, después ustedes se van a ir dando cuenta cómo cuando vamos resolviendo algunas de estas preguntas van a irse ya familiarizando uno gradualmente
al estar resolviendo estas guías y al estar resolviendo los exámenes de prueba. Este, por ejemplo, es uno de los primeros momentos. Es un momento muy complicado porque hubo muchas culturas en alrededor de prácticamente 4,000 años. 4,000 años de historia, 4,000 años de desarrollo, 4,000 años de cultura. Una gran cantidad de civilizaciones estuvieron abarcando, viviendo, asentándose en distintos territorios de nuestro país y de Centroamérica. Entonces, es de pronto un poco confuso. De hecho, me parece que es una de las partes más complejas de abordar porque está llena de particularidades y de distintas culturas que nos pueden confundir. Pero cuando ya entramos a la parte de la Nueva España, entonces ya nos empezamos a dar cuenta que ya es algo mucho más sencillo. ¿En qué año Cristóbal Colón realizó su primer viaje hacia América? En 1400. 1492, correcto. 1492 se celebra ese momento como el descubrimiento de América. Ahora, ojo, porque si bien Cristóbal Colón llegó en 1492, Hernán Cortés llegó a nuestro país hasta 1519. Son muchos años de diferencia. Y Colón no pisó territorio mexicano. Colón llegó a las Bahamas, a las Islas Bahamas en primera instancia. Ahí fue donde encontró estas civilizaciones que él llamó indios, porque pensaba que era la India, que había encontrado un camino para llegar a la India. Y ya muchos años después, ya cuando el territorio de América fue más conocido, más famoso, fue que muchos españoles empezaron a venirse a América a conquistar distintos territorios. Fue en ese viaje en donde Cortés con Diego de Velázquez llega a Cuba y después de un tiempo estar Cortés allá, decide venirse él solito sin la autorización de Diego de Velázquez a encontrar a su Tenochtitlan. Una de las razones por las que los españoles lograron conquistar Tenochtitlan fue ¿qué cosa? La debilidad de los mexicas, el gran número de españoles que atacaron, la enemistad de los pueblos sometidos por los mexicas, el poco carácter de los reyes mexicas para enfrentar a los españoles. ¿Cuál creen que fue una de las razones por las que los españoles lograron conquistar Tenochtitlan, jóvenes? La C. La C, la enemistad de los pueblos sometidos por los mexicas. Correcto. Si bien algunos podrían pensar o podrían decir que el carácter de los reyes mexicas fue también importante, en particular el carácter un tanto dubitativo y temeroso de Moctezuma, pero no todos tenían ese mismo carácter. Por ejemplo, Cuitláhuac, que era su hermano, era un tipo aguerrido y él quería pelear con los españoles, quería expulsarlos, quería combatirlos, aniquilarlos, pero Moctezuma no estaba seguro y Moctezuma era el Tlatoani. Eso es en cierta parte verdadero, pero lo principal, lo que detonó o lo que catapultó o lo que facilitó la caída de Tenochtitlan fue que los mismos pueblos alrededor, en particular los tlaxcaltecas, que eran un conjunto de pueblos a su vez, los tlaxcaltecas estaban en contra de los españoles y se unieron, se aliaron a los, perdón, estaban en contra de los mexicas y se aliaron a los españoles. Se aliaron con los españoles. Así como ellos se aliaron otros, porque querían liberarse de los mexicas que los habían estado explotando y los trataban mal, incluso a veces sacrificaban vidas de personas de ellos a los dioses, porque recuerden que los mexicas tenían la costumbre de los sacrificios humanos. La llegada de los europeos a América trajo como consecuencia ¿qué cosa? La disminución de la población indígena, la migración de europeos, el tráfico de esclavos, la consolidación de la nobleza indígena, la conversión de los españoles a las costumbres americanas. ¿Qué creen que haya tenido como consecuencia la disminución de como consecuencia la llegada de los europeos a América? La migración o la conversión de los españoles a las costumbres, ¿no? Bueno, sí, esa es una consecuencia, pero hubo otras consecuencias mucho más tráfico de esclavos, ¿no? Tráfico de esclavos también el tráfico de esclavos, vamos a ver.
Vamos a ver porque nos piden que escojamos 3. La llegada de los europeos a América trajo como consecuencia, piensen en una consecuencia determinante, algo así que sea del todo característico, que pueda asumirse como una consecuencia natural de la llegada de los europeos a América. Sería la 1, la 2 y la 3, ¿no? Porque sería la disminución de la población indígena, ¿no? La migración de los europeos y el tráfico de esclavos. Es correcto. La migración, la disminución de la población indígena, sí, porque los españoles empezaron a acabarlos, a enfrentarlos y a reducirlos todo lo que pudieron. La migración de europeos también, porque a partir de que se conquistó México y se descubrió América, empezaron a llegar cada vez más europeos a nuestro continente. El tráfico de esclavos también, porque fue una de las grandes acciones que estuvieron realizando constantemente tanto españoles como distintos europeos, por ejemplo, los portugueses, en el caso de Brasil, ¿no? La consolidación de la nobleza indígena es falso, porque los indígenas nobles, pues no se consolidaron, al contrario, desaparecieron. La conversión de los españoles a las costumbres americanas tampoco ocurrió. En algunos casos, quizá por excepción, pudo haber pasado, pero generalmente no ocurrió eso. Más bien, los indígenas tuvieron que adaptarse o hacerse a las costumbres de los españoles. Bien, si yo les preguntara, en la pregunta 13, con tus propias palabras, describe el acontecimiento llamado la Noche Triste, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué fue la Noche Triste? ¿Qué fue la Noche Triste? Ok, la Noche Triste lo voy a escribir aquí con mis palabras. Fue un hecho histórico que describe el momento en que Hernán Cortés llora, según la historia, junto a un ahuehuete, es un árbol muy grande, que se dice todavía está en la zona de la Ciudad de México, junto a un ahuehuete, debido a que sus hombres han sido expulsados de Tenochtitlan, mientras él iba a enfrentar a los hombres que venían a prenderlo por parte de Diego de Velázquez. Bueno, eso ya es la parte complementaria. Lo que pasa es que Hernán Cortés, en esas actividades que de pronto tenía que estar realizando, tuvo que ir a enfrentar a un contingente de españoles que venían a prenderlo, debido a que él se había venido por su propia voluntad a México, sin el permiso de sus superiores, Diego de Velázquez. Entonces Diego de Velázquez, enojado, manda a hombres a prenderlo, y Hernán Cortés deja a su principal colaborador en la Nueva España, deja a su principal colaborador en Tenochtitlan, y va a enfrentar a las personas que vienen a prenderlo. En ese inter ocurre una situación en Tenochtitlan en donde los españoles entran en conflicto con los mexicas. Los mexicas, al ser muy
superiores en número, los empiezan a matar, los empiezan a perseguir. Los españoles tienen que huir prácticamente de Tenochtitlan. Es en ese momento en el que Hernán Cortés regresa a Tenochtitlan, una vez que vence a quienes lo vienen a prender, y se da cuenta que prácticamente su ejército ha sido reducido y ha sido masacrado y prácticamente aniquilado. Entonces llora pensando que va a estar perdiendo ya la posibilidad de conquistar Tenochtitlan, y se le conoce a ese hecho como la Noche Triste. ¿De acuerdo? Esa es la Noche Triste. ¿Cuál fue el nombre de México una vez conquistado, chicos, chicas? Una vez conquistado México, ¿cómo se le llamó? La Nueva España, correcto. Ahora voy a ir directamente a preguntarle a Daniela. Daniela, ¿qué significaba ser virrey en México? Ok, Daniela a la 1, Daniela a las 2, Daniela a las 3. Edith Garrido, si está por ahí. Era, la C, ejercía su cargo en nombre de España y era máxima autoridad. Correcto, ejercía su cargo a nombre de la Gran España, de la corona española, y era la máxima autoridad. Era el representante del rey en nuestro país. Era nombrado por el rey y era la máxima autoridad en la Nueva España. ¿Ok? Por eso se le llamaba virrey. ¿Qué fueron las leyes borbónicas? ¿Quién me dice qué fueron las leyes borbónicas? Ok, las leyes borbónicas fueron cambios administrativos aplicados por la monarquía absoluta borbónica. Los reyes que en ese momento estaban en España, los Borbones, aplicaron toda una serie de cambios administrativos. Estos cambios administrativos tenían como objetivo reducir la corrupción que ya existía desde entonces en la Nueva España, porque los bienes y los tesoros que se obtenían en la Nueva España no llegaban todos a los reyes. Entonces se implementaron algunos cambios administrativos que tenían como finalidad reducir la corrupción e incrementar, por supuesto, la recolección de recursos. Elige uno de los principales objetivos de las leyes borbónicas. Bueno, pues ya está la pregunta, la respuesta, lo comenté. Poner fin a los actos de corrupción en los gobiernos durante la colonia. Fue una de las causas externas del movimiento de independencia. Entonces, vean, aquí ya pasamos de la conquista, ya estamos en el momento del virreinato o de la colonia. Esos son dos momentos distintos. Yo hasta ahorita lo que he comentado con ustedes de manera más o menos simplificada, demasiado simplificada, son los dos momentos hasta este punto de la México prehispánico y la conquista. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos como punto número 3 a la colonia, este ya es un momento diferente. ¿Qué es lo que caracteriza a la colonia? ¿En qué años podemos situarlo? Bueno, podemos situarlo desde 1521 hasta 1810. Pongo 1810, insisto, porque en ese año inicia el movimiento de independencia, pero propiamente la colonia termina hasta 1821. Ok, si empieza entonces en 1521, ¿qué día exactamente? Bueno, empieza el 13 de agosto de 1521. ¿Por qué el 13 de agosto de 1521? Porque el 13 de agosto de 1521 está marcado en la historia de nuestro país como la caída de Tenochtitlan. Es el momento en el que finalmente Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas y con una buena cantidad de comunidades cercanas y bajo el dominio de los aztecas, entre ellos también algunos de Texcoco,
se rebelan contra los mexicas, los aztecas y enfrentan juntos a esta cultura que era la dominante hasta que logran hacerla caer y por tanto empieza propiamente la etapa de la colonia. Esta etapa de la colonia está caracterizada por una serie de circunstancias muy interesantes. Una de ellas es que es un periodo de estabilidad, podríamos llamarle política, porque tenían controlado todos los españoles. Nadie se les podía oponer, tenían el control, tenían prácticamente todas las cosas bajo su control y su dominio. Pero también es un periodo de mucha injusticia. ¿Por qué? Porque los españoles, al ser una cultura distinta a la que estaban conquistando, le impusieron a la fuerza todas sus costumbres y todas sus creencias a la cultura que dominaron. Los que los habían apoyado también terminaron siendo sometidos por los españoles de una manera muy cruel y muy violenta. Entre eso también está la imposición de la religión, ¿ok? La religión que los españoles profesaban, aparentemente una religión cristiana, que estaba en contra de la violencia, que estaba en contra de la muerte, del matar, etcétera. Pues bueno, era en buena medida simple discurso de ellos porque esa religión la impusieron y hicieron que todos se convirtieran al cristianismo. Que si estuvo bien o estuvo mal, no es algo que se juzgue ya en los momentos actuales. La historia no se juzga si estuvo bien o si estuvo mal, porque al final son criterios que nosotros tenemos en este momento muy diferentes a los criterios y a las usanzas y a las prácticas de aquellos momentos. Uno de los principales elementos de la historia es que no podemos juzgar con los valores o con los criterios del presente lo que pasó en el pasado. Bien, estabilidad política también es un periodo de clases sociales, y eso es importante destacarlo, porque había una gran cantidad de niveles jerárquicos que convivían en la Nueva España. Y esos niveles jerárquicos o esas clases sociales se les llamaba, se les conocía como castas. ¿Alguien me podría decir si conoce qué castas eran las que se evidenciaban en la Nueva España? Castas o clases sociales. Bueno, la primera y la más privilegiada era la casta de los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Pues aquellos que habían nacido en España, nacidos en España, y que ya vivían en México. Por tanto, al haber nacido en España, tenían los principales privilegios, entre ellos gobernar, formar parte de los gobiernos, formar parte de la riqueza, formar parte de la élite que dominaba, controlaba el país entero. Después estaban los criollos, que eran hijos de los peninsulares y habían nacido en México. Eran descendientes de españoles nacidos en México. Después, ¿se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes seguían en esa escalera de clases sociales? Eran los mestizos, que eran una mezcla de españoles con indígenas o de criollos con indígenas. Cualquiera persona que tuviera sangre española cruzada con indígenas, mezclada con indígenas, eran criollos. Después de los criollos estaban los indígenas. Había muchas otras clases. Debo decirles que esto de las castas era algo interminable, una manera muy cruel de separar a las personas. Pero los indígenas, pues, eran los nativos de nuestro hermoso país. Después venían los mulatos que eran una mezcla o una combinación de españoles o de indígenas con afroamericanos. Y finalmente estaban los esclavos o afroamericanos, esos que se estuvieron traficando durante muchos siglos de España hacia América. Eran el último eslabón de esta
clasificación de personas. Algo que ya en nuestros días es inaceptable, por supuesto. Bien, dicho lo anterior, habrá algunas preguntas con lo que estamos comentando que se podrían responder respecto a la guía que estamos revisando. A ver, vamos rápidamente. Les voy a pedir que me respondan ustedes. Fue una de las causas externas del movimiento de independencia. A ver, le voy a preguntar directamente a Yasara. ¿Estás por ahí, Yasara? ¿Cuáles fueron una de las causas directas externas del movimiento de independencia? ¿Qué opinas? Yasara a la 1, Yasara a las 2. ¿Puede ser la D? D, el déficit económico de los territorios. Ok, podría ser. Causas externas del movimiento de independencia. Nacionalismo cultural hispano, la independencia de las colonias inglesas americanas, el descontento criollo de las diversas castas. Todas estas son causas que tienen cierto sentido, nada más que esta es interna. El descontento criollo es una causa interna, pues estamos hablando de los criollos que habían nacido aquí en México. Nacionalismo cultural no hispano es también algo interno. El déficit económico de los territorios pues, no es algo tan relevante, si bien puede considerarse también algo interno. La respuesta correcta es la independencia de las colonias inglesas americanas. ¿De acuerdo? ¿Por qué es externa? Porque ocurrió en otra parte del mundo. ¿A qué se refiere? A la independencia de Estados Unidos respecto de Inglaterra. Recuerden que primero se independizó Estados Unidos de Inglaterra, después ocurrió la Revolución Francesa y finalmente todas las independencias de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas independencias de Latinoamérica? Bueno, la haitiana, la venezolana, la colombiana, la mexicana, por supuesto, y todas las demás que estaban bajo el dominio de España y que terminaron separándose de ella. ¿Ok? Bien, entonces una de las causas externas fue la independencia de las colonias inglesas americanas. Bien, prácticamente para ir cerrando esta sesión, yo quiero compartirles otras cosas que en su momento vamos a estar realizando. Ya he tenido algunas clases con ustedes, los que están en esta ocasión en su primer clase como clase muestra, sabrán que estamos también resolviendo cuestionarios en línea. Y de esos cuestionarios en línea, ahorita voy a abrir uno, voy a pasar por el chat uno de ellos, voy a pasarles la liga de ese cuestionario para que ustedes me estén ayudando a resolver parte de este cuestionario. Entonces, vamos a ver, voy a cerrar ya este video. Vamos rápidamente a una de las actividades que a mí me gustan más porque tienen que ver con la solución inmediata de algunas preguntas. Este que les voy a compartir es una pantalla que está relacionada a una herramienta que utilizamos aquí en el simulador para estar respondiendo en línea las preguntas que nos estén haciendo en este caso. Este es una prueba de un examen de simulación que se realizó para otro tema. Dice, lee la siguiente lista y responde lo que se pregunta. Incluso es un tema completamente diferente. ¿Qué son adjetivos calificativos de esos que están allí? ¿Quién me podría decir de esos que están ahí, que esos que aparecen? ¿Cuáles de esos son adjetivos calificativos? Adjetivos calificativos. Adjetivos calificativos. A la 1. Adjetivos calificativos a las 2. ¿Sí?
Los adjetivos calificativos son los que te describen. Son los que describen las cosas, las personas o los objetos. Todo aquello que describe. Bonita, mía. Correcto, muy bien. No sé. Bonita, mía. Bonita. Amable puede ser. También, bonita, amable, puede ser. Grandiosa. Grandiosa también. Mía, ¿no? Mía es un adjetivo posesivo o un adjetivo diferente. Gris puede ser también. Todo aquello que describe. Suyo no, aquel, amable también. Bueno, aquí tengo 4 subrayados. El 2, el 4, el 6 y el 8. 2, 4, 6 y 8, pero aquí nada más aparecen 3. 3 como opciones. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Siendo que el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Eh? La B, correcto. Ahí está. Entonces le ponemos la B. Y correcto. Aquí les va a aparecer en la pantalla que estoy trabajando y en los ejercicios que ustedes resuelvan, les va a aparecer si están correctos o si están incorrectos. Eso también lo podemos nosotros quitar para que no les aparezca sino hasta el final ya su resultado, para que vaya fluyendo de manera más rápida este examen que estamos realizando en línea. Una herramienta que también van a tener a su alcance y que vamos a estar alimentando constantemente. Nada de lo que estamos haciendo es del otro mundo, todo es muy sencillo. Es un pizarroncito donde vamos explicando las cosas, es una guía en donde nos vamos apoyando y es una plataforma en donde vamos resolviendo exámenes en línea que les van a ustedes a permitir reforzar y comprobar en el momento sus respuestas. Adjetivos posesivos. Ahora díganme cuáles de esos son adjetivos posesivos. ¿Cómo describir lo que está haciendo algo? Los adjetivos posesivos son aquellos que representan propiedad. Mía. Correcto. Mía, tuya, te la presta. Correcto. Suyo. Mía, suyo, correcto. Mía, suyo. Vamos a ver. Mía, suyo. Nuestra. Todo aquello que represente propiedad. 3, 7 y 10. 3, 7 y 10. ¿Cuál sería la opción correcta? La A. Correcto, la A. Siguiente pregunta. Nos pregunta. Adjetivos demostrativos. Demostrativos, que demuestran. Demostrativos. La C. La C, que serían el 1, 5 y 9. Aquel, aquella, ese. Suyo. Suyo no, suyo sería un adjetivo posesivo, ¿no? Ok. Posesivo. Demostrativo es correcto, el que nos comenta su compañera es el 1, el 5 y el 9. Es el inciso C. Inciso C, lo vamos a contestar y nos va a decir que es correcta. Inciso C. Siguiente, y por último, de este tipo de pregunta de adjetivos, nos pregunta, ¿cuántas sílabas tiene la siguiente palabra? Ahí ya no nos habla de adjetivos, ya nos habla de palabra. ¿Cuántas sílabas tiene la siguiente palabra? La palabra es anticonstitucional. La voy a escribir aquí. Anticonstitucionalidad. Anticonstitucionalidad. ¿Cómo separamos las sílabas, jóvenes? No serían 7. 7, ¿por qué 7? Son ¿Cuál sería 10. la primera? ¿Son 10? Ok, y me dicen que son 10. Otra persona me dice que son 7. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
¿Quién da más? A la 1. ¿Quién da más a las 2? ¿Quién da más a las 3? Vamos a separarlas. Bien, esta sílaba se va a separar de la siguiente. Esta palabra se va a separar de la siguiente manera. An, ti, cons, ti, tu, sio, na, li, da. Entonces vamos a ver cuántas son. Y ahorita explicamos por qué las separamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Correcto? Son 9 sílabas. ¿Por qué 9 sílabas? Porque las sílabas se forman como se forman los sonidos. Las sílabas son una herramienta fonética que nos sirve para identificar sonidos que generalmente están conformados por al menos una vocal. Al menos una vocal. Pero las vocales pueden estarse juntando y formar un solo sonido, parecido a un solo sonido, y por tanto estar formando eso que se llaman diptongos. Y esos diptongos son una misma sílaba, al menos una vocal. Y se dan cuenta, cuando estamos separando la sílaba, en el primer caso tenemos una vocal y una consonante, an, ti, cons, ti, tu, sio. Aquí hay 2 vocales juntas, sio, na, li, da. Y aquí hay 2 consonantes juntas. Vocales pueden estar juntas si forman un mismo sonido, sio. Si el sonido no tiene la carga sobre alguna de esas vocales fuerte, la sílaba tónica sobre alguna de esas vocales, entonces podemos considerarlo un solo sonido. Si fuera avión, aunque está la I y la O juntas, como en este caso como en sio, el tema con avión es que la sílaba tónica está en I, o el sonido más fuerte está en I, y por tanto el acento separa el diptongo, es decir, 2 vocales que están juntas. Cuando hay una que tiene la carga más fuerte del acento, entonces se separa el diptongo y se forman 2 sílabas. Entonces, a, bi, on serían 3 sílabas. Bien, esas son algunas reglitas que vamos a estar también checando en español. Ahorita solamente quiero practicar para que ustedes vayan recuperando. La lógica es, estuvimos trabajando primero algo de historia, ahorita estamos trabajando algo de español. Bien, siguiente pregunta. Entonces, esta sería la 9. Al parecer, si no mal recuerdo, en esta pregunta en particular, hay un pequeño error en la solución, en la respuesta. Vamos a verificarlo, porque nosotros ya vimos que son 9 sílabas, ya todo el mundo está consciente que son 9 sílabas, eso es lo correcto, pero parece que hay un detalle ahí. Ahí aparece como si fueran 7, pero son 9 sílabas. Siguiente, eso lo vamos a corregir en esta sesión, me di cuenta el día de hoy, lo estaremos corrigiendo en la siguiente sesión. Bien, ahora, parte de español también tiene que ver con comprensión lectora. Ya no me voy a meter ahorita a analizar comprensión lectora, porque es un tema que quiero trabajar específicamente en otro momento. Y también he notado que muchos de ustedes andan bien en comprensión lectora. Lo único que les falta es desarrollar un poquito más de velocidad y desarrollar algunas técnicas de comprensión lectora que vamos a estar comentando en las siguientes sesiones cuando entremos a español. Regreso, después de estar viendo este ejemplo del cuestionario en línea. Ojo, esta herramienta del cuestionario en línea es muy importante, es muy poderosa, porque al mismo tiempo que vamos respondiendo nos vamos dando cuenta si estamos bien o si estamos mal. Y eso es una de las mejores cosas que en un momento ya práctico podemos hacer para ir ganando el terreno a los ejercicios de Comipems y de el examen de la UNAM. Ahora voy por último a abrir una guía. Voy a abrir una guía para las personas que de pronto sepan o quieran estar verificando cómo son las guías ya más cercanas a lo que van ustedes a enfrentarse. Voy a abrir esta guía. Esta guía que están viendo ustedes es una guía que tiene que ver con la admisión a la Universidad Autónoma de México. Recuerden que la Universidad Autónoma de México ofrece lugares tanto para preparatoria como para universidad. Y aquí hay algunas preguntas
típicas de un examen de universidad, que evidentemente no es como los que van a aplicar Comipems parece, pero tiene ciertas similitudes. Entonces, la primera pregunta de este examen, por ejemplo, sería física. ¿Por qué les muestro este examen en particular? Porque de estos exámenes son los que vamos a estar aplicando ya como exámenes prueba o exámenes muestra para estar simulando lo que ya va a ser nuestro examen real. Este examen, si se pueden ustedes dar cuenta, lo voy a pasar hasta abajo, tiene 128 preguntas. Y esas 128 preguntas, por supuesto, bueno, en este caso usted tiene 120, en el de Comipems tiene 128. Pero estas 120 o 128 preguntas ya son muy cercanas, muy similares a lo que ustedes van a estar resolviendo en su examen definitivo. Entonces, ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué es lo que vamos a estar desarrollando en las siguientes clases? Bueno, vamos a seguir avanzando en las guías, como la que empezamos a resolver de historia. Vamos a estar explicando temas, explicando uno por uno, y vamos a estar también resolviendo ejercicios prácticos. En esta sesión prácticamente todo lo que vamos a hacer, lo que quiero que hagamos es directamente ejercicios. Voy a abrir de nueva cuenta la guía. Ahora esta es de la UNAM. Esta es una de la UAM para las personas que en algún momento tengan pensado estudiar en la UAM. Esta es una guía de la UAM. Tiene similitudes y tiene diferencias. Por ejemplo, la guía de la UAM, aquí nos dice, selecciona el par de palabras cuyo significado sea opuesto. Estas ustedes ya incluso podrían resolverla. Si yo les preguntara cuál de estas palabras tiene su significado opuesto, vayamos a analizarlas. Por ejemplo, emigración, repatriación. Emigrar, repatriar. Felón, pérfido. Circunvecino, remoto. Soberbio, arrogante. Ribete, cenefa. Amedrentar, apocar. Comparecencia, ausencia. Bien, de entrada, comparecencia y ausencia sí son contrarias. Esta comparecencia y ausencia sí son contrarias. Comparecer es presentarte a una cita que te hace generalmente un juzgado, generalmente para un tema legal, y presentarte es comparecer. Ausentarte, pues es lo contrario. Ahí está entonces una de ellas. Hay otra que también es correcta, que es emigración y repatriación. Emigrar es irte de un país hacia otro, y repatriarte o que te repatrien es que te regresen a tu lugar de origen. Entonces, 1, 3, 7 serían las correctas. Circunvecino y remoto. Circunvecino se refiere a algo que está cercano, que es vecino. Si yo estoy aquí, algo circunvecino es esto que me está rodeando. ¿Ok? Remoto es algo que está lejos, algo que está hasta por acá. Entonces, esas serían las opciones correctas. Todo esto lo vamos a ir resolviendo, chicos. Lo vamos a estar trabajando. Ahorita, por lo pronto, sigo poniendo ejemplos para que estén conscientes que esta sesión es práctica, estas sesiones son prácticas y que necesitamos estar practicando, desde luego, para poder alcanzar la mayor destreza posible para llegar a nuestro examen. Al final, cuando ya estemos practicando estos exámenes reales, ustedes tienen que dejar de practicar hasta el momento en que en estos exámenes ya estén sacando 100 aciertos de manera recurrente, de manera confiable, de manera repetitiva. Una vez que lo logren, una vez que lo logremos, podemos considerarnos preparados. Aún estando preparados, seguiremos, si nos falta tiempo todavía para la presentación del examen, seguiremos practicando para que no se queden nada más con sus 100 aciertos, sino que estén logrando más de 100 aciertos. No es muy sofisticado lo que hacemos, no es algo del otro mundo, pero la parte central de este ejercicio es que ustedes sigan practicando, y si notamos que ustedes en sus exámenes siguen teniendo problemas con matemáticas, 2 meses antes vamos a ponerles más ejercicios de matemáticas. Si notamos que están perdidos en química, pues nos metemos a trabajar química con las personas dependiendo cada uno de sus realidades. Eso ya va a depender de los resultados que ustedes vayan sacando en sus exámenes. Entonces, yo estoy muy confiado. Hemos ya trabajado 12 años con los chicos en esas condiciones. La mayor parte del tiempo sacamos o logramos que los chicos obtengan sus 100 aciertos.
Y las personas que tienen pensado entrar a una preparatoria de la UNAM, a una vocacional del IPN, pues también nos esforzamos para que obtengan una calificación mayor. Entonces, para ya no cansarlos más y para que ya se puedan ir a relajarse, les voy a pedir ya que simplemente pasemos lista. Edith Garrido está presente. Edith, cuéntanos, por favor, de dónde te estás conectando tú, de qué parte de la Ciudad de México te estás conectando. Pues no me llamo Edith, me llamo Areli. Ah, eres Areli, ya, ok, Areli. De acuerdo, Areli. ¿De qué parte? Del Estado de México, ¿De qué municipio? Ecatepec. Ah, ok. ¿En qué colonia? Perdón que te pregunte la colonia porque nosotros, pues ya sabes que estamos aquí. Tú ya estás tomando la clase con nosotros, ¿no, Areli? Sí. Ok, Emiliano es también alumno de nosotros, de los días martes, miércoles y jueves. Fernanda, también que estuvo muy callada el día de hoy, también es compañera de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí, no, Fernanda? Eres alumna de nosotros, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Montserrat, coméntanos, Montserrat, ¿de dónde te conectas? Hola, Montserrat. ¿Andas por ahí? Roberto, también eres alumno de nosotros de los sábados y domingos. La que dice usuario de Zoom, ¿quién es? Si me escucha, la que dice usuario de Zoom. Ok, bueno, no se preocupen. Bien, vamos cerrando entonces la sesión del día de hoy. Esta sesión del día de hoy tuvo como propósito entrar ya a otro tema. Hemos estado trabajando en las clases anteriores razonamiento verbal y razonamiento matemático, y esta clase ya entramos a historia, y vamos a entrar a español, y vamos a entrar ya a otras materias. Entonces, nos vemos el próximo día que se conecten. Por lo pronto, con eso concluimos, y la parte de lo que estuvimos trabajando la van a poder ustedes repasar si lo necesitan en su momento en la sesión presencial. Ok, ¿alguna duda o comentario que tengan, chicos, chicas? No. Ok, pues nos vemos entonces en las sesiones presenciales quienes están en presencial. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, Emiliano.